Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos. Se ha convocado a este equipo interdisciplinario para plantear posibles soluciones al sistema penitenciario de El Salvador, ya que hasta ahora nada ha sido posible. Entonces quisiera que desde sus puntos de vista me presentaran o me analizaran el problema y me explicaran desde su conocimiento la problemática que se está presentando en este momento. El señor Nietzsche está aquí presente para explicarnos su planteamiento. Muy bien, buenas tardes. Quiero compartir con la mesa que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué queda? La nada, por la muerte de Dios. Y tenemos dos alternativas, el nihilismo pasivo o el nihilismo activo. Podemos aceptar que no hay nada que hacer, pero también podemos tomar la alternativa que está en nuestras manos hacer algo. Los mareros, esta situación es muy compleja y definitivamente se comportan como el camello, el tú debes ser. Tienen una incapacidad para crear más allá del bien y el mal. Y la moral es la del grupo, la moral es la del rebaño. No piensan de manera independiente, no piensan de manera individual. El lenguaje, las señas que utilizan es la herramienta que tienen para transmitir la verdad, pero la verdad que ellos creen, la que han impuesto. El único concepto de realidad que tienen que la Mara es su familia. Imponen una verdad como un equipo, como un rebaño, no como personas independientes que se autoanalizan, que conocen, que pueden hacer cambios. Fomentan un comportamiento sumiso y conformista y no conocen cómo deben comportarse de una manera diferente. Esto es lo que yo pienso de esta problemática. Dios ha muerto y tenemos que hacer una transmutación de los valores, entender la moral de una nueva manera. Si las maras no entienden, si los mareros no entienden esta situación, no puede haber ninguna transformación, no puede haber ningún cambio. Ahora tenemos que llevarlos del camello al león y finalmente al niño, es decir, cuando aceptan la existencia como una realidad. Muchas gracias. Quisiera escuchar su opinión, doctora Thatcher, sobre esta problemática y desde su punto de vista político, ¿cuáles serían sus planteamientos acerca de la situación? Claro, Sócrates, gracias. Bien me conocen ustedes, compañeros de esta reunión, que siempre he querido estar al servicio público, siempre me han interesado las instituciones públicas y quiero trabajar en el bien de ellas. Primero, en El Salvador, este gobierno debe entender que hay unas instituciones adecuadas y que se deben renovar. También está que debemos actuar con energía y con determinación. Una escuela de las políticas de las convicciones conservadoras. Debemos cambiar la política exterior de El Salvador. Debemos entender que necesitamos cooperación internacional. Es un tema que se ha salido de las manos de las instituciones de El Salvador y este sistema carcelario ya no puede por sí solo. Debemos hacer reformas. Conocen mis políticas, las que he traído desde Inglaterra, cuando peleamos contra los sindicatos y les demostramos que actuar en contra de la gente no era el camino correcto. Aquí debemos actuar todos con valores, con creencias, con moral. Debemos tomar la ley de moral y cultura. Se trata de valores. Debemos ser seres humanos trabajando en el bien, en la cooperación y en la integración de todos como sociedad. Bien está claro que se debe propagar la democracia y debemos acabar con estos grupos que están al margen de la ley. Es conocido por ustedes que actúan con el tráfico, actúan como una mafia y eso no lo debe permitir, no se debe permitir. Para eso se ha creado el Estado y para eso se han creado las instituciones. Debemos ser implacables ante el terrorismo, no lo podemos permitir. Acuerdos de cooperación serán los que traigamos de otros países que ya han sufrido estos problemas. Bien conocemos lo que ha sucedido en España con algunas pandillas. Así que mi punto aquí es mejorar el tema de seguridad con instituciones fuertes. Muchísimas gracias. Don Nelson, nos gustaría escuchar su opinión. Gracias, Sócrates. Pues bueno, yo realmente lo que veo es los mareros representan la falta de amor más grande de un ser humano hacia otro. Los niños abandonados, falta de educación para forjar un futuro mejor. Toda esa fortaleza que tienen como grupo, como masa, la han dirigido al odio por el hermano, al odio por el otro ser humano. Yo siempre he dicho que las peleas por religión, por cultura, son cuestiones que nos inventamos. ¿Para qué? Para generar más problemas. Rencor, rabia, dolor es lo único que se puede ver en los mareros.
Eso no puede seguir así. A través del amor, a través del trabajo en equipo, yo creo que podremos hacer algo. Hay un punto muy grande en donde esta gente se siente sin posibilidades. No tienen nada más que hacer, sino sufrir. Ellos ven como su única verdad el sufrimiento. Pero hay una luz, hay esperanza. Todos son humanos y existe el amor entre unos y otros. Ahora, hay un desbalance, unas injusticias, falta de equidad, que quizás es lo que ellos también sienten y por eso se rebelan contra el sistema. Es definitivamente un concepto completamente desviado de la familia. La familia, papá, mamá e hijos, se ha perdido. Ahora es quién me salva, quién me mata, quién no me mata, quién me protege de un arma. La familia se ha perdido. Definitivamente aquí el problema más grave es que el amor se está perdiendo y no sabemos entender y cooperar con el que no piensa igual que nosotros. Muchísimas gracias, Nelson. Desde el punto de vista de la filosofía y el conocimiento, considero que hay una grave falta de educación desde la niñez. Nuestros hijos no están recibiendo la educación necesaria y suficiente para desarrollar valores. La educación es la fuente de valores y de conocimiento que permitirá a las generaciones crecer y generar y tener un potencial hacia el futuro, construir un país y construir una nación. Desde que no tenemos conocimiento, desde que no tenemos educación, le negamos a nuestros hijos la posibilidad de crear una familia en un ambiente de valores y de moral. Hoy en día el conocimiento está subvalorado. Ya ninguno de nuestros adolescentes considera importante el saber. El saber es la fuente del conocimiento y la fuente de conocimiento nos da la verdad. Y esa verdad tiene que nacer de cada uno de nosotros. Los maras y esta problemática deben entender que tienen que aprender a desconocer lo que ya saben, descontextualizar su ambiente, empezar una vida de cero, una vida de sufrimiento, una vida llena de sesgos, llena de violencia, violencia en la casa, violencia en las calles, violencia, no puede generar más que violencia. Tenemos que hacer que nuestra juventud entienda que nuestros niños y todas nuestras familias tienen que empezar por aceptar que hay un problema. Nuestra solución y nuestra posible falta de ética y nuestra posible falta de valores comienza desde nuestra casa. Los recursos para la educación se han perdido. No hay quien le enseñe a nuestros jóvenes aprenden en la calle y crean un conocimiento sesgado del mundo. Ellos no entienden que están haciendo algo mal. Y como no entienden que están haciendo algo mal, lo van a seguir haciendo. Tenemos que estar seguros que nuestra juventud entienda y sepa que no saben nada, porque realmente no saben nada. Y lo poco que saben tienen que reevaluarlo y tienen que reaprender a hacer las cosas. Tenemos que arrancar de cero. Entonces, bajo estos planteamientos que hemos creado en este grupo interdisciplinario, tenemos una problemática definida. Sabemos qué es lo que está sucediendo y sabemos que desde cada uno de sus puntos de vista podemos encontrar una solución. Entendiendo el planteamiento del problema desde sus puntos de vista, me gustaría que analizáramos el mejor de los escenarios. Doctor Mandela, ¿cuál cree usted que sería el mejor de los escenarios en este momento? Pues mira, Sócrates y compañeros, definitivamente todo el poder, toda la fuerza de la masa de las maras trabajando en pro de la sociedad. Me parecería un sueño cumplido. ¿Cuál cree usted que serían esos factores indispensables para que eso sucediera? Definitivamente toda esa unión familiar que ellos representan trabajando dentro de la sociedad. Una reinserción, que ellos tengan la posibilidad de explotar todo ese potencial que tienen como grupo. Muchas gracias, doctor Mandela. Margaret, ¿cuál es tu opinión en referencia a esto? Bien, desde mi punto de vista y lo que hemos visto desde Inglaterra es que debe haber una cohesión social. Se debe trabajar en la inclusión, en la tolerancia, en el respeto. Debemos respetarnos y precisamente por eso son los objetivos de este sistema penitenciario, de administrar, coordinar, dirigir, supervisar lo que pasa en las cárceles. Y estas personas no pueden seguir allí para siempre. Debe haber una cohesión social y esto debe ser atado a una ley de moral y cultura, donde los valores prevalezcan. Donde tenemos 3 puntos importantes. El primero es la convivencia, el respeto propio por la vida. El segundo, encontrarle sentido a la vida propia para que podamos convivir. Y el tercero, respetar el sentido que el otro le ha dado a su vida. No podemos acabar con las vidas de los otros simplemente porque queremos qué es lo que hacen estas personas.
Esos son mis 2 puntos. En ese caso, ¿sería la inclusión un factor relevante para usted? Por supuesto, debemos involucrar a estas personas en la sociedad, debemos darles trabajos donde ellos se sientan comprometidos con su sociedad y sientan que hacen un aporte también a la sociedad, a la economía y a esta sociedad de El Salvador. Don Félix, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, para mí el mejor de los escenarios es la transformación, la evolución del hombre al superhombre, ir del camello al niño, donde haya una afirmación de la existencia, donde reconozcamos que el sufrimiento hace parte de la vida, pero no por eso no podemos alcanzar la felicidad. Debe haber una construcción de nuevos valores, el desarrollo del potencial de cada una de estas personas que pertenecen a la Mara a través del arte. Bien, lo he dicho yo que la música y el arte podrían transformar el mundo. Entender que hay una lucha por la subsistencia, pero esto no debe llevar a la violencia. Y ser capaces de pasar de la aceptación sin cuestionar a la aceptación y la construcción de una nueva moral. No la cristiana, sino un nuevo sistema de valores. ¿Son los valores un factor relevante para usted? Sí, definitivamente. Pero no los valores que hemos venido siguiendo a través de la moral cristiana, sino esos nuevos valores que puede construir el superhombre. Perfecto. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Para mí, uno de los mejores escenarios sería la aceptación que estamos haciendo algo mal. Desde el punto de vista intrínseco de cada ser humano, tenemos que entender que como vamos no estamos bien. No vamos por el camino que es, y a partir de este punto debemos construir y debemos rehacer nuestra forma y nuestra sociedad, ya que el resultado que estamos obteniendo en este momento no es el adecuado. Debemos cuestionarnos, y el factor más importante de este punto es el cuestionamiento de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. En ese momento quisiera resumir el planteamiento del mejor de los escenarios con la propiedad reinserción social. Creo que esa es nuestra conclusión en este punto, y me parece que es una de las posibles consecuencias de todo este debate y toda esta discusión y de toda esta construcción de conocimiento. Sería maravilloso. Decimos entonces una apropiada reinserción social. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Sería entonces nuestro mejor escenario. Aprobado. Bien, vamos a hacerlo un poco visual. Apropiada reinserción social. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que ya planteamos el mejor de los escenarios, me gustaría también que miráramos el lado contrario, el peor de los escenarios para cada uno de ustedes, desde su conocimiento y desde su experiencia, cuál sería, entendiendo los factores que lo afectan. Por favor, doctor Nelson, cuéntenos. Pues a ver, compañeros, ustedes saben que no es muy fuerte, soy un optimista. Sin embargo, yo creo que lo que más temor me da es que todo ese dolor, toda esa rabia que hay entre los mareros se expanda, que llegue a otros países, a otros continentes, que esto se vuelva una polarización absoluta. Eso me llena de temor, porque me siento como en aquella época del apartheid, donde habían trabajos para unos blancos, trabajos para otros negros, y fue una de las peores épocas que vivimos. Esto puede llegar a ese punto. Eso supone que el peor de los factores en el peor de los escenarios sería la expansión. Definitivamente. Doctora Thatcher, cuéntenos su opinión. Bien, desde la parte de la política, veo que se complicaría el asunto si nuestras instituciones y las instituciones del Salvador se volvieran inhabilitadas para operar con el caso de las maras. Hablando de una expansión en toda la región, no solamente en Centroamérica, sino en América y quién sabe otras regiones, donde por más que tengamos instituciones fuertes, en El Salvador las instituciones ya no pueden gobernar y no pueden actuar. Ese sería el peor escenario, donde el gobierno que es elegido por el pueblo para defender los valores, la economía, la política, la cooperación internacional, actuar con otros organismos, ya no se pueda lograr. ¿Significaría eso, doctora, que la expansión afectaría la institucionalidad de los gobiernos? Por supuesto, se nos saldría de las manos. El Salvador, y no solo el sistema penitenciario, sino el gobierno mismo, ya no tendrían cómo manejar este problema, y no lo podemos ver. Muchísimas gracias, doctora. Don Félix, cuéntenos su opinión. Para mí, la moral del rebaño. Seguir pensando todos como un grupo y no pensar individualmente.
no lograr una evolución hacia el superhombre, sino una involución, donde sigamos pensando como el camello, donde la superioridad sea entendida como estar por encima de los demás, las maras por encima de los otros, y no pensar en que yo puedo ser superior a mí mismo, no a los demás. La imposición de una verdad como la única, que ellos son los que tienen el poder, y lo demuestran a través de la violencia. El lenguaje que utilizan que los aliena y los unifica. Pensar que la autorrestauración del ser humano, de cada uno de ellos, no es posible y por tanto la autonomía tampoco lo es. Y no trabajar en sí mismo para el reconocimiento de sí, sino quedarse como un grupo que es capaz de afrontar la situación a través de la violencia únicamente. ¿Significaría eso que el pensamiento colectivo es una parte de la posible expansión de esta situación? Sí, claro que sí, porque hay que trabajar en el individuo primero y tratar de que cada uno logre ser el superhombre que está dentro de sí mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista filosófico, es muy importante entender que la problemática está dentro de cada uno de los seres que representan el problema. Eso significa que tenemos que hacer que cada uno cambie y cada uno piense de una manera diferente. Por lo que no se está consiguiendo, el pensamiento colectivo está afectando al grupo. Ese pensamiento colectivo se está expandiendo, nos está generando problemáticas no solamente a nivel institucional, sino a nivel de casi que de continente. Se está expandiendo y está afectando de manera directa todas las instituciones de la educación, la corrupción, cada una de las instituciones. Por lo tanto, podríamos concluir en este punto que la expansión del problema a nivel mundial podría ser el factor relevante. ¿Consideran ustedes que esa sería la principal problemática en el peor de los escenarios? La expansión en toda América sería un problema, definitivamente. Coincidimos con eso, doctora Thatcher. Muchísimas gracias. En este punto creo que ya nos hemos puesto de acuerdo que la expansión es el peor de los escenarios, generalizando el problema no solamente en El Salvador, sino hacia el resto de Centro y Latinoamérica. No me quiero imaginar toda América Latina, toda América del Norte y todo el mundo invadida del efecto Mara. Esta expansión no puede presentarse. Estamos totalmente de acuerdo, don Nelson. Entonces, nuestro peor escenario sería una expansión del efecto Mara en América y el mundo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Me gustaría que en este momento cada uno de ustedes, con algunos papeles que les he dado, plantearan en el mejor de los escenarios factores motivadores y factores opositores de cada una de las ideas que hemos planteado en este momento. Perfecto. Entonces quisiera que los escribieran ahí, que pensaran y analizaran y posteriormente los presentáramos al debate. Asimismo, plantearíamos este ejercicio también, una fase más adelante, en el peor de los escenarios, que también me gustaría que hiciéramos con los documentos y papeles que les he dado, unos factores opositores y unos factores motivadores que impulsen y promuevan cada una de las ideas que ustedes están planteando. Así que adelante, don Nelson, me gustaría que arrancáramos con sus planteamientos de factores opositores en la propia inserción social. Ok. Opositores, me decías. Sí, como. Mira, definitivamente los rencores. Los rencores son el veneno de nuestra sociedad. Entonces, como primera cosa, los rencores. Segundo, los egos. No podemos seguir dejándonos controlar por el ego. Definitivamente no. Y los malos líderes, los líderes corruptos, los líderes que quieren liderar es para su propio bolsillo. Un líder debe tener la capacidad de defender a su gente, no importa qué. Esos son mis opositores. Muchas gracias, Nelson, por favor. Por favor, compañero Michi. Doctora Thatcher, me gustaría ahora mirar cuáles son los factores opositores que usted considera que podrían estar afectando la propia inserción social en el mejor de los escenarios. Bien, estas personas, los mareros, nunca van a buscar una reinserción social si siguen teniendo el poder de su mafia. Dentro de ellos está toda una organización que se dedica al tráfico de drogas, al tráfico de armas
y definitivamente ese poder ellos no lo quieren perder. Así que, compañero Nietzsche, si usted me ayuda, por favor. Totalmente de acuerdo. Y otra fuerza que no nos ayudaría para el tema de la reinserción es que definitivamente el crimen paga. Para ellos esto es mucho más benéfico y reciben mucho más dinero que si estuviesen contribuyendo con la sociedad. Totalmente de acuerdo. Nuestro compañero Félix nos continuará mostrando sus factores Opositores, ¿verdad? opositores. Claro que sí, muchas gracias. Ok. Bueno, yo creo que un factor muy importante es la fuerte moral reinante. La moral que reina es la de la Mara. Si bien no es la moral cristiana, sí es la que la Mara como tal ha impuesto. Si esta moral sigue siendo tan fuerte, no podemos cambiar los valores, transmutar los valores, que es lo que necesitamos. Asociado con esto está la fidelidad a la Mara. Los pertenecientes a ella la sienten como la familia que no han tenido. Es más fácil adoptar que crear, y por eso, si nos orientamos a ese facilismo, será mucho más difícil lograr este escenario de la apropiada reinserción. La moral del rebaño, igualmente, asociada con esta fuerte moral reinante, la que reina es la del grupo, no la del individuo, la que el superhombre ha trabajado. Y es mejor hacer parte del grupo que tomar decisiones individuales. La responsabilidad individual no la asumimos. Por tanto, si no se asume esa responsabilidad individual, no podremos lograr ese escenario. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista filosófico encontramos también unas fuerzas opositoras bastante importantes desde el punto de vista de la falta de recursos para la educación. Consideramos que si no hay recursos para la educación, va a prevalecer la educación del grupo, va a prevalecer los conocimientos que se transmiten unos a otros dentro de una misma comunidad. Otro factor muy importante también que nos afecta, que tiene que ver con la educación, es la ignorancia. Todos nuestros jóvenes pertenecientes a las maras son ignorantes, no han tenido la debida capacidad de estudio ni los recursos para poder aprender cosas diferentes. Y hay un último factor opositor que es muy importante y también que puede ser un factor determinante para avanzar en nuestro proceso y la ambición de poder. No solamente en nuestros gobiernos, sino dentro de nuestros grupos y subgrupos encontramos la ambición de poder, que por algunas mentes y líderes falsos no dejan avanzar el grupo y mantienen en conocimientos cerrados. Entonces podemos concluir en este punto que tenemos diferentes fuerzas opositoras a las cuales deberíamos emplear estrategias para contrarrestarlas. Para contrarrestar las estrategias, quiero que también ustedes definan fuerzas motivadoras, fuerzas que contrarresten todo esto que hemos hablado y que permitan la apropiada reinserción social. Y me gustaría arrancar con mi amigo Nelson, que nos comentara un poco sobre esto. Sócrates, definitivamente el trabajo en conjunto con nuestro enemigo, con el contrario, con el otro equipo, si logramos que trabajemos todos con todos, seguramente va a ser una fuerza impulsora maravillosa. Obviamente tenemos que partir de la reconciliación y el perdón. El perdón y la reconciliación debe ser clave para poder hacer estos trabajos en equipo. Ahora, tú lo mencionaste que la falta de educación es un factor en contra, pero si educamos, seguramente la vamos a llevar mucho mejor. Y en mi país funcionó muy bien con el rugby, el deporte. El deporte es una fuerza que puede impulsar, que puede unir masas solamente por la pasión que genera. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo y creo que a partir de estos nuevos conocimientos estamos construyendo cada vez más. Doctora Thatcher, nos gustaría saber su opinión de los factores motivadores que pueden contrarrestar todos estos aspectos negativos. Bien, yo veo dos fuerzas motivadoras aquí. Una es la cohesión social, donde está incluida la tolerancia y el respeto por el otro. No podemos acabar con la vida de los demás. Debe ser una condición que esté incluida dentro de nuestra sociedad. Y la ley de la moral y cultura, como les comentaba, debe haber una regulación cultural del comportamiento, debe haber una regulación también jurídica, para que estas personas no sigan haciendo lo que quieren, sino que actúen con los valores que esta sociedad ha creído que son los mejores para la convivencia. Muchísimas gracias, doctora Thatcher. Quisiéramos escuchar el punto de vista de Nietzsche. Bueno, a este respecto, yo considero que para la apropiada reinserción social necesitamos una afirmación de la existencia.
reconocer que la vida es la realidad. Igualmente, el arte. Así como Nelson ha hablado del deporte, yo creo que el arte es una forma de dar significado. Y esto nos puede ayudar a la reinserción social, si tenemos un significado para estas nuevas personas que pertenecen a la Mara. Y el desarrollo del potencial que cada una de estas personas tiene. Si se reconoce a sí mismo como un individuo capaz, como un superhombre que puede establecer unos nuevos valores, si desarrollamos ese potencial, podemos tener esa reinserción social. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Redondeando un poco la información que ustedes dando en este proceso de construcción de conocimiento, quisiera también abordar un factor motivador que es la colaboración. Como nos mencionó nuestro amigo Mandela, debe haber una colaboración mutua entre todos los individuos que ocasionan la problemática. Otro factor muy importante es que tenemos que entender que no conocemos absolutamente nada y tenemos que reconocer que hay un problema. En ese punto también es un factor con el cual podemos contrarrestar todas las fuerzas opositoras. Y por último considero fundamental el conocimiento, y el conocimiento parte de la educación. Entonces retomamos la idea y concluimos que el conocimiento es uno de los factores importantes para contrarrestar todas las fuerzas opositoras y generar una apropiada reinserción social de cada uno de los individuos en esta problemática de las maras. En este momento quisiera que analizáramos el peor de los escenarios y cómo las fuerzas opositoras afectarían en este punto la situación. Entonces quisiera que escribieran en sus notas y presentáramos enfrente al grupo cuáles serían esos factores y cómo afectarían en este momento. Doctor Nelson, quisiera mirar sus apreciaciones en referencia a este punto. Perfecto. Para evitar la expansión, debemos rescatar la familia. El núcleo familiar debe retomarse en las maras. Por otro lado, debemos buscar líderes entregados, líderes con pasión, líderes que sientan el dolor de su pueblo, no líderes ególatras. Y por último, por supuesto, lo más difícil, pero lo más valioso, la reconciliación. La reconciliación entre los grupos. Doctora Tasher, cuéntenos. Bien, debe haber unas instituciones sólidas, capaces de gobernar y capaces de cumplir con estos objetivos del sistema carcelario y que estén ceñidas a las leyes del Salvador. Y atado a eso, también debemos contar con funcionarios que sean leales a sus instituciones y a las leyes del Salvador. Por eso debe haber una voluntad política, donde todos colaboremos y estemos al servicio público del país. Muchas gracias. Mi estimado colega Nietzsche, cuéntenos desde su punto de vista. Bueno, los factores que serían opositores a esta expansión es el reconocimiento del perspectivismo, es decir, que existen varias verdades, no una sola verdad como lo que pretenden las maras hoy. También está el amor a sí mismo. Si el individuo se ama a sí mismo, es capaz de transformar y cambiar para llegar a ser el superhombre. Esto implica también elevar la voluntad de poder. Entonces, si se eleva la voluntad de poder a través de ese amor a sí mismo y se hace una autoafirmación de la individualidad, podemos evitar esa expansión que parece inminente. Y la transmutación de los valores es indispensable también. Poder tener una nueva moral diferente a la que hoy tienen las maras. Esto implica una aceptación de la situación y cómo podemos transformarla, siendo el superhombre que cada uno puede desarrollar. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista filosófico, quisiera aclarar que la educación es un factor fundamental para detener esa expansión en el peor de los escenarios. La educación es la fuente de conocimiento que nos permitirá encontrar una solución y encontrar una viabilidad a la problemática actual. Por otro lado, la educación no sería suficiente sin una voluntad de cambio. La voluntad de cambio representa la máxima expresión de cambiar una atmósfera, un entorno de conflicto como es este.
Entonces concluimos, y quisiera para finalizar esta primera parte de los factores opositores en el efecto de expansión, es que si no consideramos que la misma sociedad, desde cada uno de los puntos de vista de nuestro equipo, crea un aspecto de cambio, no vamos a poder llegar a ningún lado. Si la reconciliación, el entendimiento, las instituciones sólidas, el amor a sí mismo, la transmutación de valores no se unen para generar una verdadera modificación de las actitudes de estas personas y estas pandillas, no lograremos avanzar. Pero también quisiera que analizáramos los factores motivadores en esta posible expansión del efecto Mara en América Latina. Entonces, doctor Nelson, quisiera que nos contara a través de su experiencia sus ideas. Ok, vuelvo insisto, los gobernantes, los líderes, deben dejar sus ansias de poder. La envidia y las ganas de dinero fácil por el poder nos dañan. Ahora, las maras tienen mucha fuerza ya, y ese efecto de inercia hacen imposible prácticamente que se detengan. Las faltas de alternativas, tenemos que darle a todos esos muchachos que están naciendo en las maras otras posibilidades para poder cambiar su estilo de vida, para que vean que hay oportunidades. Y nuestros niños, los niños que están dentro de las maras, ellos ya nacen con un efecto de verdad que lo que se hace ahí es correcto. Ellos creen de corazón que vivir en ese estado es correcto. Muchas gracias, doctor Nelson. Doctora Thatcher, cuéntenos. Aquí vemos 4 fuerzas motivadoras para esta expansión del efecto Mara en América Latina y en el mundo. Primero, un bajo poder de las instituciones. Hasta que las instituciones no tomen su poder y ejerzan su soberanía, no vamos a conseguir que estas personas se reinserten en la sociedad. Y es un tema claramente de corrupción. Ellos están trabajando dentro de una microeconomía muy fuerte. Ellos tienen negocios, tienen abogados hasta dentro de sus propias maras, tienen taxistas que les colaboran para llevar y transportar la droga. Las novias de estos mareros participan. Es toda una organización, una microeconomía. Y lo peor de todo es que existe impunidad ante estos casos. Así se lleven a la corte y así las instituciones conozcan que estas personas son los delincuentes. Todo lo que sucede en las cárceles, esto no es castigado. ¿Por qué? Porque el temor que infunden estas maras y las personas que las lideran son mucho más fuertes que el poder de las instituciones. Muchísimas gracias, doctora Thatcher. Quisiéramos escuchar a Félix sobre sus apreciaciones en referencia a este tema. Yo he considerado 3 factores que nos ayudarían a esta imposición y por tanto son motivadores. Lo primero es que se imponga una única verdad, la verdad de las maras. Si continuamos con esta imposición de esa única verdad, esta expansión será posible. Lo otro que he mencionado muchas veces es la moral del rebaño, la misma que hace el camello, que solo sigue lo que le dicen, no lo que se cuestiona. Y el grupo antes que el individuo, y hablábamos de asumir la responsabilidad. Si continuamos con esta cultura del grupo antes que el individuo y el desarrollo que puede hacer de sí mismo, la expansión del efecto Mara será una realidad. Claro que sí. Desde mi punto de vista, hay algunos paradigmas que debemos romper. Tenemos que descontextualizar a toda esta juventud de su entorno. Desde este punto de vista podríamos hacerlos recapacitar y reentender la situación. Entonces el paradigma es algo por lo que tenemos que arrancar y tenemos que cambiarlo desde el fondo. Por otro lado, la falta de cuestionamiento. ¿Por qué estos muchachos no entienden que están haciendo algo mal? ¿Por qué consideran que realmente lo que están haciendo y su estilo de vida es lo acorde en una sociedad donde castiga duramente las penas? Tenemos que cuestionarnos y tenemos que empezar a entender que todos estos factores son altamente consecuencia de todas las acciones que nuestros gobiernos y nuestra corrupción y todo lo que nosotros hemos planteado en esta situación afectan y pueden promover la expansión del efecto Mara. Tenemos que entender que toda esta situación tiene que generar un cambio y lo que estamos nombrando debe ser base para generar cuestionamiento, para generar entender que bajo el poder de las instituciones y que la corrupción está afectando toda esta situación. Por lo tanto, es importante que desde este punto, teniendo clara la situación, tanto como el peor y el mejor y el peor de los escenarios están generando consecuencias, tenemos que entender cuál va a ser la solución de cada uno de nuestros puntos de vista. En este punto de la reunión, y bajo todos los aspectos que hemos analizado, quisiera que cada uno planteara 2 posibles soluciones a la problemática que se está presentando. Los invito a que la anoten en los documentos y los papeles que les he dado.
y que nos la compartan y nos la expliquen a cada uno del grupo. Posteriormente haremos una votación y definiremos cuál es la mejor alternativa. A nuestro amigo Nelson creo que le gustaría bastante empezar como lo ha hecho habitualmente, entonces lo invito a que nos comente. Ok, mi primera solución es la unión de las fuerzas sin rostro. ¿Qué significa eso? Hay odios entre las maras y hay odios en contra de ellas mismas por su raza, por sus tatuajes. ¿Qué pasa si les quitáramos el rostro? Entonces, vamos a hacer un esquema donde no conozcan con quién van a cooperar. Así se quitan esas taras. Y por otro lado, hacer reconciliación por medio de juntas que sean integradas por maras de la 18, de la 13, por la policía, el gobierno y una ONG internacional que nos ayude a gestionar todo esto. Muchísimas gracias, doctora Thatcher, cuéntenos. Bien, de mi parte, debe haber una privatización del sistema penitenciario. Mientras sigamos teniendo dinero público y mientras sigamos permitiendo que estas personas trabajen también para las maras, no tendremos una institución sólida. Y de otro punto, debe haber cero impunidad. Cualquier delito, cualquier crimen que se cometa debe ser castigado. Muchísimas gracias, doctora Thatcher. Nietzsche, cuéntanos. Bueno, he planteado dos soluciones pensando en cómo desarrollaremos al superhumano que hay en cada uno de los individuos. Para eso, la primera solución es el programa de desarrollo de la voluntad de poder a través de la transmutación o transformación de los valores y en ello el arte como significado. Entonces, que cada uno descubra cuál es su potencial, cuál es el arte que lleva en sí. Es la música, es el teatro, es las manualidades, y que desarrolle eso como la búsqueda de su propio significado. Es un programa para hacer eso. El segundo se llama Ultra Seres Humanos, pensando en el superhombre, en el desarrollo de ese superhombre, y es un concurso de transformación, donde cada una de las personas que pertenecen a las maras desarrolla un conjunto de nuevos valores, pero es un concurso en el cual buscarán cómo servir a los demás, a través de esos nuevos valores y esa interiorización de quiénes son ahora, no como parte de la mara, sino como los propios superhumanos. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista filosófico, encuentro una solución muy importante y es la reeducación. Tenemos que replantear la situación de cada uno de los actores en este conflicto y tenemos que reeducarlos, tenemos que romperles el paradigma y tenemos que volver a empezar de cero. Por otro lado, es importante que entendamos que el conocimiento nace de nosotros mismos. Por lo tanto, la solución está en cada uno de los miembros de las maras. Y la solución es sentarse con ellos para que ellos se planteen a sí mismos cuál va a ser su solución y cuál va a ser su futuro. Ahora quisiera que, teniendo esos planteamientos y esas posibles soluciones a una problemática tan compleja, desde nuestro punto de vista personal, planteemos y hagamos una votación de cuál sería la mejor posible solución para esta problemática. Entonces los invito a que votemos. Las ideas aquí planteadas están enumeradas, así que por favor el número de la idea que ustedes consideran realmente soluciona esta problemática. En este momento quisiera que cada uno de ustedes compartiera sus votos y lo depositaran en nuestra magnífica urna, describiendo cuál sería la mejor solución para la problemática. Don Nelson. Muchas gracias. Inmediatamente procederemos a contar los votos para determinar cuál es la mejor opción que se implementará en este momento. Tenemos un voto para el 3, otro voto para el 3, un voto para el 6 y tenemos otro voto para el 3. Por lo tanto, podemos concluir que este grupo interdisciplinario ha planteado que una de las mejores soluciones es la privatización del sistema penitenciario. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos De todos de acuerdo. acuerdo. De acuerdo. No siendo más y teniendo ya la solución al problema, comenzaremos inmediatamente a tomar nota y plantear todo el proyecto para la solución y cómo se ejecutaría este proyecto en los próximos meses. Muchísimas gracias por su asistencia, espero nos volvamos a reunir muy pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
descartes y los comentarios. Tanto joder. Sí, lo hago. Yo estaba atento a ver cómo pronunciaba Frederick Nietzsche cuando dijo descartes. Eso sí no me lo esperaba. Me lo dio. Me gustaría escuchar tu opinión. Don Frederick. Yo traté de aguantarme en ese ruido, pero cuando terminaron el nexo estaba... Me sentía feo, Don Freddy, este es el 4, sigamos. minuto 22. Otro voto para la